Al pueblo trabajador, vaya pues mi criolla canción, candombe, tango, milongón, por nuestra liberación, pa' construir bien de abajo una nueva y gloriosa nación. Unámonos codo con codo por un futuro mejor. Obligados a volver, no es imposible, claro que no. Me permiten iniciar de una manera poco habitual, que es con una reflexión. Me parece que el tema lo amerita, es lo suficientemente grave como para que le dediquemos unos minutos. Decíamos recién en el pase que la intención de Javier Milei, como naturalmente ocurre con quienes como Milei hacen política a partir de su presencia en los medios, en las redes sociales, es obtener la centralidad, que se hable de él. En la lógica que antiguamente se adjudicaba al mundo del espectáculo, que es no importa si se habla bien o mal, lo importante es que se hable, ¿no? Esa es la lógica de construcción política de Milei, y mal no le ha ido, ha cosechado un resultado que lo pone en situación de presidenciable. Más allá de que ella haya sido su intención, en el debate de ayer, Milei dijo una serie de cosas, particularmente en el apartado sobre derechos humanos, que ameritan una respuesta, creo yo, humildemente. Voy a tratar de hacerlo en el lenguaje que él habla para que lo pueda entender, porque entre las particularidades de Milei es que, como en general ocurre con los economistas, utiliza un lenguaje alambicado para hablar de economía para que no se lo entienda, ¿no? Lo que decía Jaureche. Los economistas hablan de difícil porque te van a cagar, para que no los entiendas porque te van a cagar. Milei es el mejor ejemplo de eso. Entonces habla de economía de manera tal de que no se le entienda cuando se supone que tiene que especificar qué hay detrás de los eslogans. Y después tiene un par de eslogans, como es hijo de esta época, hijo de las redes sociales, tiene un par de eslogans que no dicen nada por sí mismos, pero que son conceptos entendibles, fáciles de viralizar. Dolarización, ¿no? Después su propio equipo de trabajo dice, no, pero eso es medio falopa si se hace dentro de 35 años. Entonces voy a tratar de responderle a Milei en su lenguaje. No me va a resultar sencillo, lo estuve ensayando, como hicieron muchos de los que participaron en el debate, porque yo soy muy respetuoso del lenguaje, y soy muy respetuoso del público, y soy muy respetuoso de las personas en general. Pero entiendo que quizá una de las razones por las cuales Milei dice lo que dice, y sobre todo mucho de su público coincide con lo que Milei dice, es porque, bueno, quizá no le estemos hablando en en un lenguaje comprensible para ese universo. Entonces, a ver, imbécil estúpido de Milei. No fue una guerra lo que ocurrió en Argentina, entre otras cosas porque el Estado no puede combatir, no solamente no debe, no puede, desde ningún punto de vista de la legalidad, combatir contra sus propios ciudadanos. Entonces el concepto de guerra, además de lo que ya está definido en convenciones internacionales, no aplica ni siquiera como principio lógico, imbécil. Pero además de imbécil sos un burro. Porque el hecho de que se considere delito de lesa humanidad al terrorismo de Estado, justamente está justificado en estos principios internacionales, en donde se declara que en tal caso un Estado reprime a sus ciudadanos, pero no los combate. Entonces lo que hiciste, imbécil, fue reivindicar la represión. Y la represión en la Argentina, que sí es patrimonio del Estado, la represión durante la dictadura fue un genocidio. Es decir, violó la legalidad nacional e internacional. Entonces, imbécil, lo que hizo la dictadura, no fue una guerra, porque no hay posibilidad de que el Estado combata a sus ciudadanos. B, no hubo excesos
Porque aún, siguiendo tu lógica de imbécil, de estúpido, que busca convalidar aquellos hechos como una guerra, aún siguiendo esa lógica, si aquello hubiese sido una guerra, que no lo fue, en la guerra también hay requisitos, digamos, requisitos de humanidad, de respeto al contrincante. ¿Qué significa eso? Que no se los puede torturar, desaparecer, robarse a sus bebés, violar, vejar. Eso no se puede hacer en una guerra. Entonces, la represión que reivindicaste, imbécil, estúpido, de Milei, fue una represión ilegal para la legislación argentina y para la legislación internacional. Hablaste de excesos, como si hubiese habido casos aislados. Mira, imbécil, burro. En los manuales de las Fuerzas Armadas, antes de la implantación de la dictadura, ya se establecían los términos de la represión que después se ejecutó. Y ya se establecía en esos manuales que se iba a violar, desaparecer, torturar, mutilar y ejecutar personas. Todo eso ya estaba en los manuales. O sea que no hubo exceso, no hubo improvisación, hubo un plan sistemático de exterminio. Todo esto, imbécil, está descrito en el Nunca Más, que es el libro al que aludís para negar la cifra de 30.000 desaparecidos. Tomás de ahí la cifra de 8.000 y pico, que fue lo que se pudo registrar en el tiempo en el que se hizo ese libro. Pero escúchame, burro, imbécil, estúpido, de Milei. La propia dictadura genocida en el año 78 le reconoció a la Embajada de Estados Unidos que había desaparecido 22.000 personas. Y lo hizo de manera tal de que la Embajada le comunicó al Departamento de Estado esa novedad. Y el Departamento de Estado desclasificó ese documento hace unos pocos años. O sea, burro, estudiá, burro. La propia dictadura reconoció cuanto menos 22.000 desaparecidos. Claro, lo hizo ante sus mandantes, ante la Embajada de Estados Unidos, que junto a la corporación económica de entonces fueron los que propiciaron el genocidio. Porque el genocidio, idiota, imbécil, burro, de Milei, fue una forma violenta de imponer un programa económico. ¿Qué es el programa económico que vos querés imponer en la Argentina? Entonces, ni guerra, ni excesos, ni 8.000. Sos un mentiroso, un imbécil, un idiota y un burro. Lo más peligroso de lo que dijiste ayer, imbécil, no es el negacionismo, porque el negacionismo implica negar lo que ocurrió, fingir demencia. Lo más peligroso es la apología, la reivindicación. Porque el apologista se muestra dispuesto a repetirlo. Entonces, lo que yo, a partir de hoy, mi concepto respecto a Milei, a partir de hoy, no porque no lo tuviese de antes, pero lo tengo ratificado a partir de su exposición de ayer, es que es un criminal. Es un criminal. Te digo más, Milei. Imbécil, burro, ignorante. ¿Viste que tu posible ministro de Educación dijo días pasados que si la Gestapo hubiese estado compuesta por integrantes de la policía bonaerense, el genocidio nazi no hubiese sido tan eficiente? En una apología del genocidio nazi. Y del genocidio nazi perpetrado por la Gestapo, la policía secreta alemana.
Bueno, tanto que vos, tus funcionarios, admiran la eficiencia alemana, en Alemania estarías preso, imbécil, idiota, estúpido. Estarías preso por apologista de la dictadura, por apologista del genocidio. Agradece que en la Argentina existieron madres y abuelas a las que ayer también atacaste, que nos llevaron por otro camino, que no nos llevaron por el camino de la venganza. Nos llevaron por el camino de la memoria, la verdad y la justicia. Estúpido. Si no hubiese sido por las madres y las abuelas a las que ayer atacaste, vos hoy estarías preso. Si hubiésemos seguido el camino de Alemania, que tanto admiran, ¿no? Tus funcionarios, tus posibles funcionarios o vos mismo. Entonces agradecele a madres y abuelas que los argentinos hayamos seguido otro camino. No el de la revancha, no el de la venganza. El de la memoria, la verdad y la justicia. Lo último que quiero decir es para los votantes de Milei, sobre todo los jóvenes. Empiezo por un pedido de disculpas como generación. Evidentemente, como generación, por lo menos en el último tramo, hemos fallado en la divulgación, en la difusión de los crímenes de la dictadura. Por lo tanto, hay muchos jóvenes que o no están suficientemente enterados de lo que ocurrió o no lo valorizan como corresponde. Quiero decirles de manera muy sencilla. Si Milei es presidente, si el imbécil, idiota, estúpido, energúmeno de Milei es presidente, las primeras víctimas van a ser ustedes. No es un ejercicio de imaginación, es historia. Basta con ver quiénes fueron las víctimas de la dictadura genocida que Milei reivindica. La enorme mayoría de las víctimas de la dictadura genocida que Milei reivindica eran jóvenes. Y jóvenes de las edades de ustedes. De los 20, de los 15, de los 20, de los 25. Ustedes van a ser las principales víctimas de Milei. Y no se crea que van a zafar por haberlo votado, ¿eh? No funciona así. Milei, en caso de que resulte electo, como lo dijo ayer, va a aplicar un plan represivo, violento, contra todo aquel que se oponga a la miseria planificada, que es el objetivo final de su gobierno. Como lo fue el de la dictadura genocida. La dictadura genocida tuvo como objetivo final imponer un plan de miseria planificada que sirviese a los fines de un grupo de empresarios que siguen vigentes en la Argentina y que financian hoy a Javier Milei. Esos empresarios que se reúnen en el Hotel Alvear, se van a reunir esta semana en el coloquio de ideas, le van a bajar línea a los políticos, le van a decir a Massa lo que tiene que hacer, le van a decir a Bullrich lo que tiene que hacer. Son los que se van a beneficiar con el plan que Milei se propone aplicar desde un eventual gobierno suyo. ¿Y quiénes son las víctimas de un plan de miseria planificada? Insisto, no es futurología, no es pronóstico, es historia. Las víctimas son todos ustedes que van a cobrar 2,50 mangos, como ahora sí, como ahora. Pero que además no van a tener derecho ni a protestar, ni a quejarse, ni a juntarse, ni a reunirse para pedir que se le pague salarios decentes. Es decir, que es cierto que el presente es una mierda. Y es cierto que el presente es una mierda para muchos de ustedes. Con Milei va a ser mucho peor. Porque no solamente van a tener salarios de hambre, sino que no van a poder ni siquiera organizarse para protestar. Insisto, no es pronóstico, es historia. Lo que reivindica Milei es un plan criminal asociado a un plan económico. O mejor dicho, un plan criminal para imponer un plan económico. Que se buscó imponer, y con bastante éxito en dictadura, digo con bastante éxito porque muchos de sus principios siguen vigentes hasta hoy. Se profundizó en los 90 con el gobierno de Carlos Menem, que no por nada tuvo como piedra basal de su gestión los indultos a los genocidas.
Se intentó profundizar con Macri, que no por nada, una de las primeras cosas que quiso hacer fue el 2x1 para que los genocidas salieran en libertad. Y es lo que propone el imbécil, el energúmeno, el idiota de Milei. Lo que él propone es retomar ese camino que necesariamente implica la impunidad de los genocidas, porque en la impunidad de los genocidas está la impunidad de sus cómplices económicos, que no son personas, son corporaciones. Eso es lo que representa Milei. Eso es lo que representa Milei. Eso es lo que pretende Milei. Y eso es lo que ayer, en estas palabras que vamos a escuchar ahora, Milei ratificó. Lo escuchamos. Durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales. Ahí lo que veíamos era a Milei usando el mismo lenguaje que usó Macera en el juicio de las juntas. El mismo lenguaje, las mismas palabras. Por eso les decía, no es pronóstico, es historia. Milei recoge la bandera de Macera y de Videla. Escuchen si no. Toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es el caso. Pero cuántos son, se podrá discutir. No está en el número. El problema está en el hecho. Un hecho, por otra parte, que ocurre en toda guerra, y que tal vez nosotros, ahí sí estaría el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido. Bueno, Videla, Macera, Milei. Hay una continuidad histórica en el lenguaje, en las posiciones, en los objetivos y eventualmente en las acciones. Videla y Macera fueron condenados por genocidas. Milei es apologista del genocidio. Milei, el imbécil, el idiota, el estúpido, el energúmeno de Milei, es un peligro no para la democracia, es un peligro para la vida de todos nosotros. Es una amenaza a todos nosotros. Quiero decir, humildemente, como nos enseñaron madres y abuelas, no pasarán. No lo vamos a permitir. Lo vamos a resistir. Sin comernos al caníbal. No vamos a ser igual que ustedes, Milei. No vamos a ser ni criminales, ni asesinos, ni genocidas, ni vamos a respaldar, ni apoyar, ni impulsar un plan de hambre, ni de miseria. Vamos a resistir como nos enseñaron madres y abuelas, en la calle, reivindicando, exigiendo el camino de memoria, verdad y justicia. No va a ser fácil. Porque, como hicieron Videla Macera, y se propone hacer Milei según lo que dijo ayer, el Estado es muy poderoso. Tiene herramientas muy poderosas. Pero no le vamos a sacar el cuerpo a esa lucha. Por nuestra historia, por nuestro presente y por nuestros hijos y nuestro futuro. No lo vamos a hacer. Y esto va más allá de un proceso electoral, va más allá de esta circunstancia horrible en la cual tenemos que elegir un mal peor o un mal mejor. Esto va mucho más allá de eso. Esto es un compromiso con la historia y con el futuro. Yo en lo personal lo asumo acá. Compromiso con la historia y con el futuro. A la memoria de Eve,
y de todas las madres que nos enseñaron que el camino es la memoria, la verdad, la justicia, sin venganza, sin revancha, pero con convicción y persistencia. Así que, imbécil, energúmeno, estúpido, de Milei, sabe que nunca más. Es difícil, porque muchos especulan, porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración, como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria, y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo a aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Entonces la gilada repite que se robaron todo. Y repito lo que alguna vez enuncié: se robaron todo y jubilaron a 4 millones de personas. Se robaron todo y entregaron 3 millones de netbooks. Se robaron todo y construyeron 16 universidades públicas. Se robaron todo, claro, pero instrumentaron la asignación universal por hijo, construyeron miles de escuelas, entre ellas las que garpó Manuel Belgrano, que había dejado la guita guardada y nunca se hicieron. Se robaron todo y reestatizaron aerolíneas. Se trajeron naves 0 kilómetros y simuladores de última generación. Se recuperaron rutas aéreas. Tuvimos un bicentenario que nos enamoró, con aborígenes, inmigrantes, patriotas desfilando, menos botas y más colorido americano, con todos los presidentes de visita y sin ningún rey. El plan Sonrisa para Todos, que con motorhomes equipados con la última tecnología odontológica recorrían el país curando la boca de la gente, hoy están abandonados en un galpón de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Se robaron todo y trajeron ferrocarriles 0 kilómetros para la línea Sarmiento y Roca, pero claro, se robaron todo y crearon Atucha 1 y 2. Se robaron todo y le pararon a la AFA, Fútbol para Todos, para que veas el partido gratis y siempre. Pero además se creó la televisión digital, por aire, para no abonarse a ningún cable si no querés. Y era gratis. Y se regalaron los decodificadores a los jubilados. A mi vieja le dieron uno por ser jubilada. Se robaron todo y mandaron 2 satélites al espacio, y el tercero se iba a lanzar ya desde la Argentina. Y vamos a tener ese equipamiento para lanzar los satélites. Los fondos de los jubilados los tenían los bancos. ¿Se acuerdan ustedes los que nos cagaron en el 2001 y el corralito? Era un negociado del Clarín. Pero esa plata de las AFJP volvió al Estado, a nosotros, para financiar obras con fondos nuestros, no de los bancos. Esa nunca se la va a perdonar Clarín. Se robaron todo y ampliaron el plan vacunatorio de 6 a 16 vacunas gratis. Se bancaban la diabetes, el HIV, la fertilización asistida. Se robaron todo y entregaron con el Procrear 500.000 viviendas. Robaron todo y el sistema cloacal en el país pasó del 40 al 75%. Se robaron todo y se estatizó el agua. Se robaron todo e implementaron por ley las paritarias libres, y a los jubilados 2 aumentos anuales. Se robaron todo y como nunca antes en la historia se les pagó a nuestros deportistas amateurs. Se robaron todo y se creó el programa Progresar. Así que se robaron todo y se implementó el sistema SUBE en el transporte público. Se robaron todo y se les subsidió a los jubilados y discapacitados 50 al 100% en los medicamentos. O sea, medicamentos gratis o al 50%, y el resto lo ponía el Estado argentino, o sea, todos nosotros. ¡Qué bárbaro! Yo soy testigo, se viajó como nunca a Miami, París, Punta del Este, pero también a Santa Teresita y a Carlos Paz, a Madrid. Se llegó al primer autito o a los 15 de la nena con dignidad. Se robaron todo, pero le pagamos todo al Fondo Monetario de a Néstor Rigo le pagamos todo y fueron 10.000 millones de dólares. Que no vengan más a rompernos los huevos. Se fue la gente del Fondo Monetario y también se le pagó el Club de París. Nos vinculamos con Sudamérica y mandamos al carajo a Bush y al Alca. Yo me acuerdo, estaba Diego en la cancha. Se reactivó el mercado interno y entonces, claro, los más humildes compraron aire acondicionado, un celular, zapatillas bonitas. Sí, tenés razón, se robaron todo. En educación pasamos del 2 al 6% del presupuesto y repatriamos como
2.000 científicos más o menos, más también, porque ganaban más acá que en España, Holanda o Estados Unidos. La mejora del Riachuelo, un centro cultural monumental que le dio sede a la Homeless Orquesta Sinfónica Nacional, con espectáculos y visitas gratuitas, una exposición tecnológica imponente como Tecnópolis, gratis. Se robaron todo, pero la televisión pública fue tecnificada a full, digital, y comenzó a tener audiencia encima como... Queridos amigos votantes de Milei, tengo otra cosa para contarles y espero que me escuchen. En el capítulo de hoy vamos a hablar de algunas de las contradicciones que andan flotando por ahí en su partido político, pero esta vez no vamos a hablar del candidato, sino vamos a hablar de ustedes, los votantes. Estoy segura de que muchos de ustedes alguna vez se atendieron o nacieron en un hospital público y de que toda su vida fueron a una escuela pública. O capaz estudiaron o estudian una carrera en la Universidad de Buenos Aires. Tampoco me cabe duda de que acá mucha gente recibió el IFE en la época de la pandemia. Y si hay algo que tengo bien en claro es que si alguna vez a ustedes los despidieron de un trabajo, fueron corriendo a un abogado a preguntarle cuánto les correspondía de indemnización. O capaz hace poquito se inscribieron para tener el subsidio de gas. De lo que estoy segurísima es que alguna vez viajaron en transporte público, ya sea un colectivo o ya sea un tren para irse a Mar del Plata de vacaciones. Que tu viejo o tu vieja para cargar nafta va a la YPF. Y no te me vengas a hacer el nada, que acá hay un montón de ustedes que cobra la beca de Progresar. ¿Ustedes saben lo que lo enoja a Milei todo eso? Podría hablar de un montón de derechos más que gozaron y que van a gozar durante toda su vida, porque estoy muy segura de que la gente no es hueca y de que no va a votar toda a Milei. Pero si aún así, gozando esos derechos y más de uno, vos seguís eligiendo a Milei, te pido por favor que dejes de gozarlos, que dejes de ir a la universidad pública, que dejes de tomarte el transporte público, que dejes de bañarte con agua caliente, porque todo eso está subsidiado por el Estado. Y si llega a ganar Milei, que no creo, te lo va a sacar. ¿Y sabes qué? Lo vas a tener que pagar vos. ¿Y sabes qué? No te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque no vas a tener un sueldo multimillonario como el que plantea. Lo que sí quiero destacar, porque muchos me preguntaron en mis anteriores videos, ¿y entonces a quién tengo que votar? Mira, yo no te voy a decir a quién tenés que votar. Lo que sí te puedo decir es que todas esas cosas que yo nombré en algún momento, hace un ratito, todos esos derechos de los que gozás y todas esas situaciones en las que el Estado está presente, tienen que ver directamente con el peronismo y el kirchnerismo. Repito, vos vota a quien quieras, pero no goces de derechos de los que vos mismo estás en contra. Si te parece que es un gasto para el Estado, paga tu propia universidad, laburá para pagar tu propia salud, laburá para pagarte un Uber todos los días para ir al trabajo, y no le saques más plata al Estado, porque es lo que tu candidato plantea. Si tan seguro estás de que va a ganar Milei, empezá por hacerlo ahora, así te vas acostumbrando.